Bien, bienvenidos a otra nueva clase. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son los fármacos de tipo anticonvulsivantes. Sin embargo, no va a ser una simple enumeración de los fármacos que se utilizan para controlar las convulsiones, que de hecho son bastantes y con el tiempo han surgido nuevos, sino que antes de ver cada uno de los fármacos vamos a analizar las patologías y debido cuál es la fisiopatología que me producen los diferentes tipos de convulsiones. Una vez que ya nosotros podamos distinguir cuáles son los diferentes tipos de convulsiones, las patologías especiales, ya vamos a analizar qué fármacos se utilizan para el control de los diferentes tipos de convulsiones, sus efectos adversos, cuáles son las precauciones que nosotros debemos tomar, así como las dosis específicas. Al final daremos también una pequeña introducción, una pequeña reseña sobre lo que es el estatus epiléptico y cuál es el manejo que normalmente se sugiere. Entonces, vamos a iniciar diciendo qué es una convulsión, ¿no? Como su nombre lo dice y como está en el slide, una convulsión es un fenómeno paroxístico. ¿Qué quiere decir es un fenómeno paroxístico? Es un fenómeno rápido, brusco, producido ¿por qué? Por descargas anormales, producida por descargas excesivas o por una actividad neuronal sincrónica del cerebro. Entonces, dependiendo de estas descargas, que dijimos que son descargas excesivas, dependiendo de cómo se distribuyan estas descargas, es que nosotros vamos a poder ver que la alteración que hay a nivel del sistema nervioso central, debido a estas descargas que se dan de manera simultánea y rápidas, ¿no? Vamos a ver que podemos tener desde convulsiones muy llamativas que cualquier observador las va a notar a simple vista que un paciente está en una convulsión, hasta convulsiones que son muy subjetivas y que incluso un observador muy experimentado no las va a notar a simple vista. Se dice, según la literatura, por ejemplo, Harrison me habla de que del 5, como dice aquí, del 5 al 10% de la población general tendrá al menos una convulsión durante toda su vida. Y esta incidencia será mayor en la primera infancia e inicio de la vida adulta. Esto es más o menos la convulsión de manera general. Sin embargo, hay que distinguir esto que dice acá. ¿Es lo mismo convulsión que epilepsia? No es lo mismo. Epilepsia se describe como un trastorno caracterizado por crisis recurrentes, crisis repetitivas, debido a un proceso crónico subyacente, ¿no? Hay un trastorno, hay una entidad crónica que está ahí que me produce estas convulsiones, o en términos neurológicos también se conoce como crisis recurrentes en el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente viene por cuadros de una, dos o más convulsiones, no necesariamente es que el paciente tiene epilepsia, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente viene por una o dos convulsiones, pero debido a fenómenos que son evitables, debido a fenómenos que son corregibles, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre convulsión y epilepsia. Ya si nosotros nos centramos en la epilepsia, ¿no? Porque aquí es el centro para hablar de fármacos anticonvulsivantes, ¿no? Si ya nos centramos en epilepsia, hay que distinguir que la incidencia de la epilepsia va desde más o menos el 0.3 hasta el 0.5% aproximadamente, lo cual se define por 10 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, eso es la primera parte. Una vez que ya nosotros tenemos bien conceptualizado lo que es epilepsia, tenemos que analizar lo que es su etiología. ¿Cuáles son las características que me llevan a una epilepsia? Recordar, todo paciente que me viene con un cuadro de epilepsia tiene que cumplir con una triada muy característica. ¿Cuál es esa triada? Recordar siempre, el paciente con epilepsia tiene 1. El trastorno es brusco. ¿Qué quiere decir? Es rápido. Por eso dijimos que era un fenómeno de tipo paroxístico. El trastorno 2 es transitorio. Generalmente nunca va a durar más de 1 minuto. 3.
el trastorno es de tipo recurrente, no es repetitivo, como dijimos. Entonces, epilepsia siempre es triada: brusco, de tipo recurrente y de tipo transitorio. Un ejemplo de estas, hemos hablado de descargas excesivas, descargas anormales con una alteración característica en el sistema nervioso central. ¿Como qué, por ejemplo? Por ejemplo, una descarga excesiva que se dé ¿dónde? A nivel, por ejemplo, de lo que es la corteza occipital del lado izquierdo. ¿Qué me producirá? Me producirá muchas veces en los pacientes un cuadro de hemianopsia homónima, ¿no? O por ejemplo, un paciente que tenga una descarga excesiva a nivel de lo que es el lóbulo, el lado derecho, por ejemplo, de lo que es el lóbulo temporal, ¿no? En la quinta circunvolución temporal, que corresponderá al área del hipocampo. ¿Qué me dará? Me dará alucinaciones de tipo olfatorias en el paciente, ¿no? Alucinaciones olfatorias. Entonces, dependiendo del sitio donde se den las descargas, es que se dará la sintomatología también en el paciente. Pero ahora vamos a analizar cuáles son las etiologías que me pueden producir convulsión en los pacientes, y lo analizamos de acuerdo a lo que son grupos etarios, se puede decir, empezando por lo que son los lactantes. Y para analizar cada uno de los, estos son los más frecuentes, ¿no? Todo esto habla de lo más frecuente que nosotros vamos a ver, y para analizar cada uno vamos a dar siempre ejemplos. Un paciente, digamos, un recién nacido, ¿no? Que el mismo día que nace me presenta una crisis, ¿no? Una convulsión de tipo tónico-clónica, una convulsión característica. ¿Qué es lo que primero que nosotros debemos pensar? Que puede ser, digamos, por un trastorno metabólico. El paciente, el niñito, el recién nacido puede estar teniendo lo que es una hipoglicemia, hipocalcemia, trastornos metabólicos. Si por ejemplo es un recién nacido que tiene 4 días ya y al cuarto día me hace una convulsión, ¿qué es lo que yo tengo que pensar? Que puede ser una infección, punto de partida, cordón umbilical, ¿no? Entonces, en lactantes, lo primero, trastornos metabólicos, infecciones. Lo otro, anoxia o isquemia perinatal. Esto es bien característico. Por ejemplo, tenemos una madre gestante que está en el servicio y que llega a emergencia debido a que se le tiene que hacer ya su parto y se le empieza a realizar obviamente lo que es el parto natural, pero hay complicaciones, lo que lleva a programar una cesárea de emergencia. Digamos, eso empieza a las 10 de la noche que se programa la cesárea, pero por X motivos la cesárea no se realiza hasta aproximadamente 4 de la mañana. Han pasado alrededor de 6 horas. En todo este tiempo, el niño que estaba primero, que primero estaba ya en un sufrimiento fetal, ¿no? Porque había desarrollado primero taquicardia y luego había desarrollado bradicardia, ya estaba en sufrimiento fetal, la cantidad de sangre no era la adecuada y obviamente si no está llegando el aporte sanguíneo adecuado, el primero en sufrir daño va a ser el cerebro. Entonces, durante todo este tiempo que ha pasado, el niño está en anoxia, en isquemia de tipo perinatal, y cuando nazca este niño, lo mínimo que va a nacer es con epilepsia. Pueden nacer incluso con mayores trastornos como por ejemplo retraso mental. Entonces, la anoxia o isquemia perinatal es muy característico para desarrollar también epilepsias, ¿no? Los traumatismos craneales del parto. Esto es también frecuente. Generalmente traumatismos craneales del parto son adolescentes muy jóvenes, que adolescentes 15, 14 años, que al momento del parto es un trabajo de parto muy difícil y puede dar al momento de realizar el trabajo de parto algún traumatismo, alguna alteración a nivel cerebral y el niño también nace con lo que es epilepsia, ¿no? En niños, ¿no? Pasamos de lactantes ya a lo que son niños, como traumatismos craneales, infecciones o la famosa convulsión febril.
La convulsión febril se da aproximadamente desde los 6 meses hasta los 5 años de edad, ¿no? Son niños que desarrollan temperaturas de 39 hasta 40 grados centígrados, ¿no? Y debido a esta fiebre es que se da la convulsión en el paciente. Esto es importante saber y también hay que recordar siempre, 6 meses hasta 5 años. Si se desarrolla antes una convulsión que va con fiebre o se desarrolla ya a los 7 años una convulsión que va con fiebre, esto no es convulsión febril, hay que buscar otra etiología. Generalmente la convulsión febril es de muy buen pronóstico. Cuando hacemos los exámenes auxiliares no vamos a encontrar mayor alteración. Alguna alteración podemos encontrar en el electroencefalograma, pero que no es clínicamente relevante y importante. A estos niños no se les instaura un tratamiento con anticonvulsivantes. Si yo a un paciente con convulsión febril le doy un tratamiento, ¿qué voy a generar? Voy a generar que su condición de vida empeore, ¿no? Se vea totalmente mermada, porque estoy haciendo que siga un régimen terapéutico que muchas veces es fastidioso, engorroso para niños de esta edad. Una vez que ya pasamos lactantes, niños, ya hablamos de ¿qué? De 3 grupos más: adultos y adolescentes y adultos jóvenes, edades de 30 a 50 años y mayores de 50 años. Adolescentes y adultos jóvenes, traumatismos craneales, infecciones, crisis idiopáticas y abuso de sustancias tóxicas, ¿no? Cuando hablamos de esto, por ejemplo, crisis idiopáticas normalmente se ve desde los 12 hasta los 20 años. Después no es una crisis idiopática, generalmente hay que buscar también otra etiología. Abuso de sustancias tóxicas, muy común en nuestro país, y no solo en nuestro país, incluso en países desarrollados se ve el consumo de drogas, como cuál, cocaína. Numerosos estudios se han hecho en el cual cocaína es causa de epilepsia en los pacientes, ¿no? Hace muchos años ya se realizó estos estudios en los cuales la cocaína, el consumo de cocaína daba a la postre epilepsia. Otros, de 30 a 50 años, generalmente ya encontramos tumores cerebrales o lo que son neurocisticercosis, ¿no? Para neurocisticercosis conviene hacer una historia clínica muy detallada para poder hacer el diagnóstico correcto. Si bien es cierto, es común los tumores cerebrales ya a partir de esta edad, en mayores de 50 años es mucho más común encontrar los tumores cerebrales, pero no solo en estas edades, también por ejemplo en niños 8 o 10 años meduloblastomas son muy frecuentes, entonces eso hay que tener en cuenta también. Y si hablamos de mayores de 50 años, no solo tumores cerebrales, sino también desórdenes vasculares cerebrales como causas de epilepsia, también lo vamos a encontrar con relativa frecuencia. Una vez que ya nosotros hemos analizado las posibles causas que pueden llevar a epilepsia, vamos a ver qué tipos de convulsiones según las clasificaciones encontramos. La última clasificación, la clasificación que se realizó en el año 2009 por la ILAE, que es la International League Against Epilepsy, es que clasifica, ¿no?, a las convulsiones en convulsiones de tipo focales y en convulsiones de tipo generalizadas. Nótese que ya en convulsiones ya no le ponen como en las anteriores clasificaciones parciales, sino le ponen focales. Y antes las convulsiones aquí se ponía parciales y parciales de tipo simple, de tipo compleja, con la simple cuando no había pérdida de conciencia y complejas cuando había alteración de la conciencia. Ahora las convulsiones focales se dividen en sin rasgos cognitivos o con características no cognitivas, ¿no? En cambio, las convulsiones generalizadas sí mantienen las de tipo de ausencia, que pueden ser típicas o pueden ser atípicas, las de tipo tónico-clónicas, clónicas, tónicas, atónicas o mioclónicas. En general, si hablamos de cada una de ellas, una convulsión de tipo focal se origina
en redes, pero limitadas a un solo hemisferio cerebral. No pasa de un hemisferio, solo me va a abarcar ese hemisferio. En cambio, las convulsiones generalizadas se inician al interior de una porción del encéfalo y luego se distribuyen en dos, ¿no? En los dos hemisferios cerebrales. En cuanto a las convulsiones focales, son la causa más frecuente, son de tipo estructural. En cambio, las convulsiones generalizadas me abarcan alteraciones de tipo bioquímica, de tipo metabólico, de tipo estructural, es mucho más amplia, ¿no?